Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a que escuches mi explicación. Hoy es día 4 de abril del 2024. Estamos en día jueves. Sí, seguimos con la Pascua. Vamos a leer el Evangelio de Lucas 24 del 35 al 48. Vamos a ver qué nos dice esta información. Vamos a poner atención porque hay ciertos puntos que quiero también a ustedes descifrarles, porque muchas veces escuchamos los evangelios y pues los vemos de una forma literal, histórica y nada más, pero tienen un mensaje, afortunadamente, para nuestro adoctrinamiento. Lucas 24 del 35 al 48 dice: cuando los dos discípulos regresaron de Maús y llegaron al sitio donde estaban reunidos los apóstoles, les contaron todo lo que les había pasado en el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Mientras hablaban de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos y les dijo: la paz con ustedes. Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma, pero él les dijo: no teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene ni carne ni huesos, como ven que tengo yo. Y les mostró las manos y los pies, pero como ellos no acababan de creer, de pura alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tienen aquí algo de comer? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. Después les dijo: lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo, cuando aún estaba con ustedes, que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendieran las escrituras y les dijo: está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar entre los muertos al tercer día, y que en su nombre se había de predicar a todas las naciones, comenzando por Jerusalén, la necesidad de volverse a Dios para el perdón de los pecados. Ustedes son testigos de esto. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, pues vamos a retomar. Los que escucharon ya la lectura de ayer, bueno, pues se van a dar cuenta de lo que estoy hablando. Que dice que dos discípulos regresaron de Maús. Acuérdense que se encontraron a Jesucristo en el camino a Emaús. Llegaron a Emaús, partieron el pan y se dieron cuenta de que era Jesucristo. No se habían dado cuenta antes. Y se regresaron de Maús a Jerusalén. Pues si ya era tarde, las 6 7 de la noche, pues han de haber llegado como a las 8 o 9 de la noche a esta Jerusalén a comunicarles a los otros discípulos lo que les había pasado en el camino, que lo habían reconocido al partir el pan. Es muy importante eso. Recuerden que Lucas nos ha escrito aquí también que Jesús dijo: hagan esto en memoria mía, que era la institución de la Eucaristía. Es por eso que se realiza la repetición. Acuérdense que la misa es la repetición del sacrificio de Cristo en el Calvario, ¿sí? Bueno, y que está dividida en 5 partes, así la ha dividido la iglesia, la misa, ¿va? La asamblea. Bueno, mientras hablaba de esas cosas, se presentó Jesús en medio de ellos. Estaban los discípulos hablando con nosotros, esos dos discípulos estaban hablando con los apóstoles, y en ese momento se apareció Jesús en medio de ellos, ¿eh? Y les dijo: la paz con ustedes. Fíjense, el saludo, ¿no? La paz es la paz en Cristo. La paz es la paz de Dios que esté en tu corazón, en tu mente, en tu alma. Y bueno, pues ahí se aparece en medio de ellos. No entró por la ventana ni por la puerta, ¿sí? Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma. Pues lógico, ¿verdad? Yo creo que a cualquiera de nosotros les pasa lo mismo. Sí, no se espantaron porque estaban viendo a Jesucristo, al Maestro. Yo creo que si ven a otro tipo de persona, pues sí se espantan, ¿no? Sí, hasta corren o empiezan a agredirlo al fantasma, ¿no? Ellos, desconcertados y llenos de temor, creían ver un fantasma, pero él les dijo: no teman, soy yo. ¿Por qué se espantan? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, para que se comprobaran de que era Jesucristo. Muchas veces nosotros pensamos que nada más Tomás fue el único que aseveró el que estuviera Jesucristo resucitado, tocándole sus manos, ya que él lo había exigido cuando le comunicaron a Tomás que había resucitado Jesucristo. Y él dijo: pues hasta que no vea sus manos y meta mis dedos
en sus llagas y meta mi mano en su costado, la lanza lo hirió, no voy a creer en él. Muchos pensamos que nada más fuera Tomás, pero aquí Lucas nos está mencionando que todos los discípulos, Jesucristo les dijo, vean mis pies, ¿sí? Vean mis manos, ¿sí? ¿Por qué dudan? ¿Por qué tienen eso? Yo soy, dice, en persona, tóquenme y convénzanse. Un fantasma no tiene carne ni huesos, como ven que tengo yo. Hasta ahí voy a hacer una pausa, porque eso es importante, hermanos. Jesucristo resucita en cuerpo y alma. Sí, o sea, es algo increíble. Yo podría decirlo ahorita que los médicos, la medicina actual, la ciencia en la actualidad, pues no daría crédito a esto, definitivamente, ¿no? Porque cuando un cuerpo muere, pues muere. Se detiene la actividad del organismo, de los órganos, ¿sí? Los riñones, el hígado, el aparato digestivo, el corazón, los pulmones, el cerebro. Y no vuelve a funcionar. No hemos llegado todavía a saber cómo hacer que un muerto resucite todos sus órganos. La ciencia actual no ha podido. Pues, hay trasplantes de hígado, de riñón, de hasta de corazón, de pulmón. Pero la gente pues no se había muerto, está en ese medio, ¿no? De restablecer un órgano. Pero aquí es restablecer todo. Entonces la ciencia actual, la medicina actual, pues no da crédito a que una persona haya muerto y resucite. Entonces muchos pueden decir, pues entonces no se murió, ¿sí? Entonces esa persona pues estaba agonizando y se curó, pero enseguida, el mismo día, ¿sí? O los mismos primeros días, pues como que no va. Para que una persona se cure después de lo que le ocurrió, como le ocurrió a nuestro Señor Jesucristo, pues ya no sé, semanas, ¿no? Meses, ¿sí? Pero aquí lo otro es que se presenta en medio de ellos. O sea, no entra caminando, ni entra por la ventana. Todo esto que está escrito aquí en el Evangelio de Lucas y que nos lo está explicando de esta manera, es para que entendamos la resurrección de nuestro Señor Jesucristo que fue en cuerpo y alma. ¿Cómo es esto, hermanos? Muy difícilmente podríamos explicarlo, científicamente, racionalmente o médicamente. No lo podemos explicar. Y esto se presentó nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? En una resurrección de cuerpo y alma. Nos dice la Escritura, ¿no? Todo aquel que muera en Cristo resucitará en Cristo, en cuerpo y alma. Así lo dicen. Entonces imagínense, nosotros cuando morimos y nos sepultan, se deshacen todos los órganos, ¿no? ¿Sí? Queda nada más el esqueleto. Cuando nos sepultan, nos entierran. Pero cuando nos incineran, pues se destruye todo, ¿sí? Queda totalmente destruido todo, ¿no? Entonces, vemos que nuestro Señor Jesucristo pues, fue puesto en el sepulcro. Duró ahí 36 horas dentro del sepulcro. Duró muerto 39 horas, casi 40 horas. Y resucita en cuerpo y alma, independientemente de todo lo que le hicieron corporalmente hablando. Entonces, es algo importante que ustedes tengan esto como nota, ¿sí? De que es un gran milagro el poder entender esto, ¿sí? No hay una explicación humana, no hay una explicación científica ni tampoco médica para que pudiéramos decir, es que pasó así, se suscitó así, se fueron dando las cosas así, no, no se sabe. Bueno, ya les expliqué de esta manera para que lo razonemos, ¿no? Y para que nos demos cuenta que nuestro Señor Jesucristo pues resucita en cuerpo y alma. Y les dice, tóquenme, no soy un fantasma, no soy un holograma, no soy un espíritu, ¿sí? Bueno, ¿por qué les muestra las manos? Pues fueran las manos que fue crucificado. ¿Por qué los pies? Porque fue clavado, un clavo atravesó sus pies, ¿no? Y aquí no les dice, no nos explica Lucas que les dijo, tóquenme la herida que tengo en el costado, que fue por una lanza. Tampoco les dijo, vean las cicatrices o lo que tengo en la cabeza de la corona de espinas. O vean mi espalda de todos los latigazos que me dieron. No les dice nada de eso. Les habla nada más de las manos y los pies. ¿Por qué, hermanos? Porque las manos es con lo que laboramos y los pies es donde nos transportamos.
Y hay que laborar, hay que trabajar en nombre de Cristo, en la palabra de Dios. Hay que llevar a conocer, amar y servir a Dios a los demás. Sí, y pues debemos usar nuestros pies para transportarnos de un lugar a otro, para llevar a Cristo a los demás. Sí, y, y laborar con nuestras manos, ejercitar. Acuérdense que lo mejor es el ejemplo, ¿sí? No la predicación, ¿sí? Porque muchas veces nosotros decimos, vamos a predicar, pues está bien, pero lo más importante es el ejemplo. Es que tú te comportes como Jesucristo nos dijo que nos deberíamos de comportar, ¿sí? Y arrepentirnos. Recuerden que todo empezó desde Juan el Bautista, que les decía, arrepiéntanse de sus pecados, conviértanse, ¿sí? Su forma de vida equívoca y errónea que se tenía. Entonces, bueno, por eso les muestra las manos y los pies nada más. Es un mensaje eso nada más, ¿sí? Bueno, y pues que dice aquí que, pero ellos no acababan, ¿sí? De creer de pura alegría y seguían atónito. Bueno, pues estaban muy alegres de que estuviera Jesucristo ahí, el maestro. O sea, no se espantaron y les dio miedo, sino que estaban sorprendidos, ¿no? Es la única persona en el planeta Tierra que sabemos que resucita en cuerpo y alma, ¿sí? Sí, ustedes van a decir, bueno, Jesucristo resucitó a Lázaro, ¿sí? Pero, y resucitó a la hija de Jairo, del jefe de la sinagoga, y resucitó a un niño que vivía en el pueblo de Naín. Pero es diferente la resurrección, porque esas personas se volvieron a morir. Se resucitaron y se volvieron a morir. Como cuando nuestro Señor Jesucristo fue crucificado en la cruz y murió, muchos justos salieron de las tumbas y resucitaron. Pero esas personas se volvieron a morir. Qué mala onda, ¿no? O sea, vivir dos veces la muerte está cañón, ¿no? Pero vivir la resurrección, pues también está magnífico, ¿no? Bueno, estoy hablando de algo que está escrito en las Sagradas Escrituras, ¿eh? No es invento mío, ni es una película, ni es una fantasía. Así nos lo dice el Señor. Bueno, ¿qué nos sigue diciendo aquí? Dice, les dijo, ¿tienen algo de comer? Jesucristo dice, como si tuviera hambre, ¿no? No, tiene un simbolismo eso, ¿eh? Le ofrecieron un trozo de pescado asado. Él lo tomó y se puso a comer delante de ellos. O sea, le funcionaban sus órganos. Por eso les digo, es difícil, ¿no? Que la ciencia en la actualidad y la medicina nos digan, no, pues es que fue así, ¿no? Por eso muchos dicen, es que Jesucristo no murió, ¿sí? Siguió viviendo y se fue a vivir a Cachemira y, con su mujer y tuvo hijos. Y sus descendencias viven en Francia, ¿no? Sí, no, porque se acentúan mucho en esto, ¿no? Dices, pues ¿cómo? No, pues es que no murió. Entonces, ¿cómo es que dijeron que había muerto? Sí, y que en 3 horas que estuvo en la cruz después de muerto, que lo bajan, ¿sí? Y se lo llevan y lo ponen en el sepulcro, ¿no? Muchos dicen es que estaba en estado de coma, pero les vuelvo a reiterar, ¿cómo es posible que un ser humano se cure de la noche a la mañana? Ahora sí que como dice el dicho, de la noche a la mañana. No, pues está, ¿verdad? Está difícil, ¿no? También de creer. Pero pues bueno, le digo, de ahí vienen tantas hipótesis, tantas teorías, tantas historietas, ¿no? Bueno, les pide que le den algo de comer para que se den cuenta verdaderamente que la resurrección es total, ¿sí? Porque muchos pensamos, vamos a resucitar nada más en nuestro espíritu y en alma, ¿no? ¿Sí? Pero pues si dice la escritura que todo aquel que muera en Cristo resucita en Cristo, pues bueno, entonces ya estamos viendo otra situación, ¿no? ¿Sí? Bueno, después les dijo, lo que ha sucedido es aquello de que les hablaba yo. Sí, porque ya nuestro Señor Jesucristo les había comunicado cómo iban a pasar las cosas. A lo mejor habían puesto atención y a lo mejor no le habían entendido en su tiempo y forma, pero ya Jesucristo les tenía que decir y les dijo cómo iba a ser su muerte y en Jerusalén, no en Nazaret, no en Belén, no en Samaria, no en Judea, exactamente allí en Jerusalén. Y después de celebrar la Pascua, iba a empezar todo su suceso. Ya se los había dicho. Acuérdense que una ocasión Pedro le dijo, ¿cómo vamos a regresar a Jerusalén si la última vez nos iban a matar a pedradas? Y le dijo, Jesús, es que tú piensas como los hombres, no piensas como Dios. Y les había dicho, tengo que ir a Jerusalén, me van a apresar, me van a condenar, ¿sí? Me van a martirizar, se van a burlar de mí,
me van a crucificar y voy a morir, pero al tercer día voy a resucitar. Dijo tercer día de luz, no dijo tercer día de 24 horas, ¿no? Muere el viernes a las 3 de la tarde, pues es el día. Al siguiente día, pues es el sábado, el sabbat para los judíos. Y el domingo, empezando la luz del día, resucita nuestro Señor Jesucristo. Hay gente que dice, es que no murió en viernes, murió en miércoles. Sí, ¿no? Porque dicen miércoles a jueves, un día de 24 horas, ¿no? A viernes, 2 días. Y a sábado, 3 días, 24 horas. No, hermano, nunca dijo días de 24 horas, dijo días de luz nada más, ¿no? El tercer día, ¿sí? Nada más que ya saben que nosotros somos buenos para las matemáticas. Ajá, ¿sí? Bueno. Dice aquí, les he dicho yo de lo que ya les había yo explicado. Dice, cuando aún estaba con ustedes, ¿sí? Que tenía que cumplirse todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. En esas tres partes de la Sagrada Escritura del Antiguo Testamento nos habla de la venida de nuestro Señor Jesucristo, de que tenía que morir y que tenía que salvarnos del pecado y que tenía que resucitar. Nos habla en la Torá, o sea, nos habla en los primeros 5 libros de la Sagrada Escritura, que es el Pentateuco, así le decimos nosotros. Los judíos le dicen la Torá a esos 5 libros. Y para ellos no son 5 libros, para ellos nada más es un solo libro, es un solo tomo. Para nosotros sí son 5 libros, que es el Génesis, el Éxodo, el Levítico, el Número y el Deuteronomio. Pero también nos dice aquí que también eso está explicado y todo lo que le iba a pasar a nuestro Señor Jesucristo en los libros de los profetas. ¿Cuántos libros de profetas tenemos? Tenemos 16 libros, ¿sí? 12 libros que son de profetas menores y 4 libros de profetas mayores. Los profetas mayores es Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Ahí está también publicado, está escrito todo lo que le iba a pasar a nuestro Señor Jesucristo cuando llegara con nosotros, ¿sí? Y en los 12 profetas menores también lo explica. Son 12 profetas, Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum, Habacuc, ¿sí? Sofonías, Ageo, Malaquías y Zacarías. En todos ellos, profetas menores, también nos explica la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fíjense, les estoy informando en dónde se explica la venida de nuestro Señor Jesucristo. En el Pentateuco, en los 16 libros que tenemos de los profetas en el Antiguo Testamento y también en el último libro que habla de los salmos. ¿Cuántos salmos son? Son 150 salmos. En todos los demás libros que tenemos en la Sagrada Escritura en el Antiguo Testamento, ¿sí? No se habla así. Hay muchos libros, ¿sí? Tenemos los libros el libro de Josué, los 2 libros de Samuel, los 2 libros de los Reyes, los 2 libros de las Crónicas, el libro de Esther, de Ruth, el libro de Cantar de los Cantares, el libro de los Proverbios, el libro de Job. Hay muchos libros en el Antiguo Testamento, pero bueno, son libros históricos, algunos otros son didácticos, ¿sí? Pero nos da la información de que toda esta información de lo que le iba a pasar a nuestro Señor Jesucristo está en los libros de los profetas, en los 5 primeros libros de la Biblia y en los Salmos. Y así se los menciona. Entonces les abrió el entendimiento, dice aquí, para que comprendieran las Escrituras, y les dijo, está escrito que el Mesías tenía que padecer y había de resucitar. Se los está volviendo a decir, de entre los muertos, al tercer día, y que su nombre se había de predicar en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, ¿sí? Desde ahí empezó la prédica de la doctrina, la prédica de la palabra de Cristo, la prédica de su existencia. Es increíble que hoy en día, pues la gente no crea en Jesucristo, ¿eh? Dicen que es un invento. Algunos otros lo dejan en que Jesucristo, pues, es un profeta. Se quedaron ahí. Y otros peor, todavía dicen, Jesucristo ni resucitó. Pues, ¿cómo va a resucitar en cuerpo y alma? Es mentira esto que está escrito aquí. Sí, no, así lo dicen. No, pues, no inventes. Sí, pues, sí, porque rompe toda nuestra razón, ¿eh? Rompe toda la ciencia que tenemos, humana. Rompe toda la medicina actual, ¿no? No hay
una afirmación de ellos, de decir que no, sí es cierto, sí se puede, no, no, no. A nuestro tiempo que estamos ahorita, todavía no tenemos esa capacidad o ese escudriño o ese resolutivo de que sí se puede. Bueno, pues aquí lo estamos viendo, el único que resucitó en cuerpo y alma fue nuestro Señor Jesucristo. Y bueno, así lo menciona aquí. Y dice, la necesidad de volver a Dios para el perdón de los pecados, ustedes son testigos de esto. Sí, les está diciendo a los discípulos, a los apóstoles, pues que ellos son los testigos de lo que ocurrió. Acuérdense que después llega Tomás y le dice una frase a nuestro Señor Jesucristo. Dichoso aquel que cree sin haber visto. ¿Tú crees? Porque me estás viendo. Muchos de nosotros hoy en la actualidad, o mucha gente, dice, pues que se me haga el milagro, que se me revele Dios, quiero verlo. Ah, no, sí, porque así son, ¿no? De exigentes, ¿no? Así como si fueran muy dignos de todo esto, ¿no? Y después de esto, hacen lo mismo que los fariseos y los escribas, ¿sí? Cuando estaban condenando a nuestro Señor Jesucristo en el Sanedrín, le dijeron, haznos un milagro, ¿sí? Trae la paz en esta reunión y creemos en ti. Cuando estaba crucificado, los fariseos y los escribas le gritaban, pues a ver, pues no que curabas enfermos, le devolvías la vista a los ciegos, curabas a los sordos, ayudabas a los leprosos, los curabas. ¿Por qué no te bajas de la cruz? Haz un milagro y creemos en ti. Ah, porque esas son nuestros formatos, ¿no? Creemos en Dios si se nos cumple lo que le pedimos, ¿no? Y muchas veces le andamos pidiendo a nuestro Señor cosas mundanas, terrenales, materiales, que no, pues no son buenas para nosotros. Le pedimos dinero, ser ricos, le pedimos lujos, ¿sí? Le pedimos poder, ¿sí? Ser el jefe, ¿no? Ser el mandamás, ¿sí? Por decirlo así, ser diputado, senador, alcalde, gobernador, presidente de la República, ¿no? Ya sé cómo hay gente tan soaz, tan persistente, ¿verdad? Que hasta después de 20 años puede ser presidente, ¿no? Porque ahí está como cuchillito de palo, ¿no? Y ahí estoy, y ahí estoy, y ahí estoy, y ahí estoy, ¿no? O sea, es una exigencia, ¿no? Una pasión, ¿no? Y dirían unos, ojalá tuviera esa pasión y esa exigencia en hacer el bien y conocer, amar y servir a Dios, ¿no? Y no, pues, entonces hay muchas cosas que pide uno o pide la gente, que no tienen un gran valor ante Dios, ¿no? Y dicen, si se me cumple este milagrito, voy a misa. ¿Para qué vas a misa? Si se me cumple este milagrito, rezo el rosario. Oye, no inventen. Si se me cumple este milagrito, le voy a dar dinero a la iglesia para que se compre sus calzones el padrecito. No, hermano, no. Digo, tenemos que ayudar a nuestros sacerdotes, ¿no? Pero no pongamos esas negociaciones y esas condiciones, ¿no? Porque la verdad son absurdas. Les digo esto porque a lo mejor ustedes dicen, ¿a poco? ¿A poco si hay gente que no cree en Jesucristo? ¿Eh? Que no creen en Dios, que no creen en la palabra, dicen que todo esto es un invento. Qué buen invento, diría yo. Un buen invento, estamos en el año 2024 y todavía tenemos las escrituras para poderlas entender, conocer a Dios. ¿Sí? Y tenemos algunos dirigentes, ¿no? Pastores o presbíteros o sacerdotes que nos ayudan para ir a acercarnos al Señor, ¿no? Todos tenemos errores, ¿eh? Sí, no vayan con que, ay, no es que los padrecitos son bien pecadores. Pues sí, todos somos pecadores, tenemos errores. Y las instituciones más, ¿eh? Uy, no, las instituciones más, ¿no? Ya saben que inventan un montón de cosas, según ellos, para atraernos y acercarnos a Dios. Pero yo creo que no habría necesidad. Con simple y llanamente tener conocimiento de la palabra de Dios es más que suficiente. ¿Para qué tenemos que estar inventando cosas para que la gente cree en Dios? Mejor explicarles, como ahorita estamos siendo explicados con la palabra de Dios, la doctrina, para podernos acercar a Dios, conocerlo, amarlo y servirlo. Porque es nuestro trabajo, ¿eh? Acuérdense que venimos a trabajar, no venimos a hacer baquetones. Si es un baquetón en la vida mundana, pero si trabajas en las cosas de Dios, bien. Pero si eres un baquetón en las cosas mundanas y también eres un baquetón en las cosas de Dios,
No, pues ya te va a cargar el payaso. Es una forma de decir que pues estamos mal y nos va a ir muy mal, ¿sí? Acuérdense lo que yo les dije en una ocasión en una de estas pláticas, les dije que había yo escuchado a un pastor, no sé de qué iglesia, que le preguntaron y le dijeron, a ver, convénzame de que hay Dios. Les, pues mira, no te voy a convencer, porque lo único que te puede convencer es Dios. Yo lo único que te puedo decir es de que, mira, tú dices que no crees en Dios y te mueres. ¿Y qué tal si sí existe? Ya te cargo el payaso. En cambio, mira, yo creo en Dios y trato de vivir bien conforme a lo que dice la doctrina de Dios y la doctrina de Cristo. Y me muero y no existe Dios, pues está bien. Viviste de una manera honrosa, con moral, ¿no? Y bien, ¿no? Y no pasa nada. Pero si tú no crees y te mueres y sí existe Dios, no, o sea, ya no hay vuelta de hoja ahí, ¿eh? Entonces, por lógica, dice el pastor, por lógica, pues es mejor creer. Pues sí, ¿no? Les paso esto al costo porque me llamó mucho la atención ese mensaje que dio este pastor, ¿no? No, no era sacerdote de la Iglesia Católica, pero bueno, pues vamos a tomar en cuenta su mensaje y su explicación de este señor también, ¿no? Sí. Bueno, hermanos, espero que esta lectura, al darnos cuenta que nuestro Señor Jesucristo sí resucitó, porque si tú no crees en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, en vano murió Cristo por nosotros, ¿sí? Y si morimos con Cristo, vamos a resucitar con Cristo. ¿Cómo va a ser? No lo sé, hermanos. La verdad es que podemos inventar muchas cosas y decir muchas cosas de las películas y de comedias y de teatro, ¿no? Y ya saben que pues ahí hay hasta un video, ¿no? De Michael Jackson, ¿no? De Thriller, ¿no? Que resucitan y salen de las tumbas los seres, ¿no? Y todos así como zombies, ¿no? Como momias, ¿no? No, no, no va a ser así, ¿no? Desafortunadamente no sabemos cómo va a ser esto, ¿sí? Dirán ustedes, pero pues ya pasó mucho tiempo y no pasa nada. Sí, dijo Jesucristo que iba a regresar y no ha regresado. Él dijo, voy a estar con ustedes siempre. Pues está con nosotros, aquí está con nosotros. Acuérdense que cuando están dos o más reunidos en su nombre, Jesús está aquí con nosotros. Pero nosotros lo queremos ver de una manera así como lo vieron los discípulos en ese momento, ¿no? En cuerpo y alma, ¿no? Y hay gente que se burla, hace parodias, ¿no? Se visten así como si fueran Jesucristo, ¿no? Y andan bailando en una cantina, andan bailando en un bar, ¿no? O andan tirados ahí de borrachos, ¿no? Y la gente se burla, ¿no? De esa expresión, ¿no? Refiriéndose al Maestro, a nuestro Señor Jesucristo. Miren, Dios no se enoja por esas cosas, ¿eh? Déjenme decirles que recuerden que Dios es todopoderoso. Sí, a él no lo ofendemos. La iglesia nos ha enseñado eso, ¿no? De que ofendemos a Dios y hay que pedirle perdón a Dios. Sí, hay que pedirle perdón a Dios por nuestro mal actuar, porque estamos equivocados. De hecho, Jesucristo, ¿qué hizo en la cruz? ¿Qué dijo? Perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen. Sí, son bien estúpidos. Bueno, eso no lo dijo, eso lo digo yo, ¿no? Sí, perdónalo, Señor, porque no saben lo que hacen, ¿no? Sí. Entonces, pues el Señor nos perdona si verdaderamente tú te arrepientes, si tú tratas de convertirte, ¿no? Y estar bien con el Señor y ponerte a trabajar. El mandamiento que nos dejó, amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo. Y por eso nos deja la fuerza del Espíritu Santo. Tenemos dones del Espíritu Santo con nosotros para ponernos a trabajar. Haz de cuenta que te dan las herramientas para que te pongas tú a trabajar en el Señor. Pero desafortunadamente, pues eso no lo tomamos en cuenta y nos quedamos nada más con que pues yo rezo el rosario, hago las horas litúrgicas, voy a misa, voy a la hora santa, pertenezco al grupo parroquial, de la pastoral, de la Biblia, sí, de la catequesis, o soy del grupo del Sagrado Corazón de Jesús, o del Sagrado el grupo de los Mercedarios, y así, ¿no? Y ya creen que con eso ya le hicieron. No, hermanos, hay que ponernos a trabajar en bien de los demás, que es el prójimo. Sí, acuérdense del samaritano que ayudó al desvalido. Pues así tenemos que hacer nosotros, nuestro trabajo, sí, pleno y continuo. Eso es lo que debemos de hacer. Para que cuando nos vayamos de aquí, pues le podamos decir al Señor, pues no sé si hice bien las cosas, Señor, pero pues hice esto, ¿no? Y pues traté de hacerlo lo más posible, ¿no? A lo mejor le eché mucha flojera, pero pues hice esto, ¿no? Sí, pues no vayan a llegar como el que dijo, ¿y tú qué hiciste de bueno? Pues cuidé a mi familia. Bueno, esa era tu obligación. Sí. Mis hijos tienen carrera, son prósperos, abogados, contadores, doctores. Ay, los doctorcitos, ¿no? Ya saben cómo son los doctores.
No, ahora los doctorcitos te cobran una la nota y no te curan, ¿no? Y ya saben cómo son, ¿no? Y así, pero eso que hiciste es mundano, o sea, le dicen al que se murió y estaba dando esa explicación, dicen, sí, todo eso está bien, pero ¿qué hiciste de bueno al prójimo? Pues eso hice de bueno al prójimo, ayudar a mi familia, y cuidar a mi papá y mamá, pues no era el cuarto mandamiento. Bueno, sí, pues esa era tu obligación, pero acuérdate que Jesús, el maestro, te dijo, ¿a poco? Si nunca leíste la Sagrada Escritura, como Peña Nieto, como el expresidente de México, no, pues ahí sí no, ahí sí le quedó mal, señor. No, no, no la leí. No, pues ahí decía en la doctrina de Cristo, sí, que pues tenías que amar a Dios sobre todo y a tu prójimo. ¿Y quién es el prójimo? Pues el próximo, el que estaba cerca de ti, el que te pedía ayuda, el que te pedía consejo, el que te pedía apoyo y no la ayuda. Ah, ya me acordé, ya me acordé, ya me acordé. Una vez iba pasando por la iglesia y había una viejita allá afuera y le di 100 pesos. O sea, ese es el prójimo, ¿verdad, señor? Exacto, ese es el prójimo. ¿Y fue todo lo que hiciste? Pues ahorita que me estoy acordando, sí. Ah, sabe que tengo muy mala memoria, ¿no? Me dio hasta el Alzheimer. Ah, mira. Ajá. Y le van a decir a Pedro, Pedro, dale sus 100 pesos, y mándalo al infierno, porque fue todo. Sí, no nos vaya a decir el Señor así, ¿no? Hayamos trabajado muy poquito, ¿ah? Y no valga la pena. Entonces, acuérdense que todos los días tenemos que hacer obras de caridad. Mínimo una. Mínimo una. Todos los días tenemos que hacer obras de caridad. Bueno, hermanos, disculpen mis payasadas, ¿no? Pero pues es cosa que entiende uno, ¿no? Y que nos sirve como para despertar, ¿no? Diría yo, ¿no? Espero que esto les haya interesado y pues vamos a continuar con la Pascua, con el paso de la conversión. Acuérdense que cuando nos dicen felices Pascuas es de que te está diciendo que feliz que te hayas arrepentido, que te hayas convertido, que hayas reconocido a Dios, que hayas reconocido a Cristo y que te pongas a trabajar. Eso es felices Pascuas. Sí, que dejes tu viejo antiguo y seas un viejo moderno, sí, porque ya estamos viejos, ¿no? Entonces, un viejo antiguo y viejo moderno. Bueno, que Dios te bendiga.